La gran dificultad que hay en América del Sur es sin duda el extractivismo, es la apropiación de recursos minerales, petroleros, agrícolas, forestales, etc. Entonces, hay una relación íntima donde para yo ser extractivista tengo que entender a la naturaleza de una manera que me permita extraer los recursos y destruir esa naturaleza. Cuando ustedes aprueban un emprendimiento extractivo, no es que solo se apruebe un proyecto de desarrollo o un programa para obtener cierto rédito económico, es que está implícita una idea de qué es la naturaleza y está implícito un cierto tipo de valoración. ¿Se den cuenta ustedes o no se den cuenta? Eso está en el mero hecho de aprobar y aceptar el emprendimiento. Por lo tanto, si yo quiero alternativas, tengo que mirar, concebir, sentir a la naturaleza de otra manera. Los derechos de la naturaleza implican un sistema de valoración que es una crítica radical a la prevalencia de esto. Por eso es importante entender qué está pasando. Los derechos de la naturaleza implican poner en cuestionamiento que este sea el mecanismo esencial de valoración. Los derechos de la naturaleza implica poner en evidencia que la valoración económica no es solo ponerle un precio al barril de crudo, sino que acarrea más cosas. Segunda cosa es la propiedad. ¿Sí? Tercera pregunta, tercer aspecto. ¿Quiénes determinan el precio, por ejemplo, de un cóndor, de un árbol o del cobre? ¿Quién pregunta? ¿Quién determina el precio? Escucho respuesta. ¿Cómo nadie? Las periferias solo somos somos vinculados. ¿El gobierno? O sea, el precio del petróleo lo determina el gobierno en Carondelet. ¿De quién cree que tiene el derecho a valorar? Por ejemplo, para una comunidad el costo no tiene valor, no tiene precio, porque es su emblema. Para otro científico el costo de un proyecto. Para otras personas el costo del uso de la genética. Depende de quién lo... Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero mi pregunta es de nuevo otra. Estoy hablando del valor económico. No depende. De las naturales. No, ¿quién determina el valor? Bien. ¿Quiénes están en el mercado? Los humanos. Entonces, ahí hay una tensión enorme. Por ejemplo, si usted fuera árbol, supongamos que usted es árbol, y usted que es el amigo de Alberto el cóndor, ¿a ustedes no les interesaría participar en la disputa del mercado para determinar el valor de sus propios seres? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado, cuando valora los seres vivos, excluye de la participación a los seres vivos. Los seres vivos no pueden empujar en oferta o demanda sobre su propio precio. Si yo fuera cóndor, capaz que a mí me interesaría mucho pujar en el mercado para que los demás cóndores valieran millones de dólares. Pero yo estoy excluido del mercado como cóndor. Entonces, el mercado, con la asignación de precios, asigna propiedad, pero también tiene un mecanismo de exclusión brutal. Yo estoy valorando a otros seres vivos que no pueden participar del mercado. ¿Qué más? ¿A quién más estoy excluyendo que es clave para recursos como el petróleo o los minerales? A todos los seres vivos, vivos o no vivos que estén alrededor, o que interactúen con el cóndor popular. ¿Y qué más? ¿A quién más? A la Todas naturaleza. mis preguntas son tramposas, así que quédense tranquilos porque son siempre tramposas, difíciles de contestar. Excelente. Excluyo las generaciones futuras. Entonces yo determino precios actuales que podrían ser muy baratos para recursos naturales porque excluyo a las generaciones futuras. Y esas generaciones futuras no van a disponer de esos recursos porque yo me los chupé, me los comí, los extraí todos ahora. Entonces yo excluyo, en el mercado excluyo a otros seres vivos. Es un proceso de exclusión. Excluyo a otros seres vivos, ¿no?
y excluyo también a las generaciones futuras. En la valoración económica hay un problema contemporáneo, especialmente con los estilos de desarrollo actuales, que se convierte en el valor de esencia de las cosas. Es como el valor que refleja la esencia de las cosas. Entonces ustedes dicen, el valor económico del ecosistema es tal la prevalencia de la valoración económica como que se convierte en el mejor indicador de la esencia de los valores de la naturaleza de las personas y de las sociedades. Y sobre todo, ¿qué se usa el valor económico en los procesos de toma de decisiones? A modo de anécdota, estábamos en los debates constituyentes en Montecristi, presidía yo la reunión, abril del año 2008, creo que el 18 de abril, y en la parte de atrás, así un poquito centro-izquierda para allá atrás, había todo el bloque social cristiano y el bloque de Creo. Del bloque social cristiano comenzaron a levantar la mano. A ver, economista, ¿qué es esto de los derechos de la naturaleza? En nuestro país tenemos la comisaría de la mujer, para que las mujeres vayan a presentar sus reclamos cuando han sido maltratadas, violación, lo que sea. Así que ustedes van a plantear la comisaría del mono, de la lora, del gato, para que los animales vayan a defender sus derechos. Así era parte de la discusión a momento, no necesariamente todo. Otro elemento importante acá es que hay grupos que dicen que es innecesario, manteniéndose dentro de la visión esta que nos planteó aquí Eduardo, esta visión antropocéntrica. ¿Para qué nos preocupamos de que la naturaleza tenga derechos si nosotros, los humanos, con responsabilidad, cuidamos de la naturaleza? Entonces, sin afectar esta visión antropocéntrica, podríamos encontrar respuestas. Y en esa línea también podemos nosotros identificar todas aquellas visiones del desarrollo sustentable, de la economía verde y todos los mecanismos de compensación que existen y todas las normativas que podrían, desde esas perspectivas, resolver los problemas. Y un tercer punto, incluso quien dijo que la Constitución va a durar 300 años, que es un canto a la vida, que es la mejor Constitución del mundo, pocos años después comenzó a hablar de que estamos frente a supuestos derechos de la naturaleza. El día 15 de agosto del año 2013, cuando el presidente de la República anunció que no iba más de iniciativa Yasuní-Teteh y que el mundo nos había fallado, una forma de reconocer que él fracasó, que le quedó muy grande la iniciativa, llegó a decir textualmente que, comillas, es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza, cierro comillas. Entonces, esa es de una u otra manera una visión todavía dominante. Y para muchos de nosotros, muchos de nuestros compatriotas, los derechos de la naturaleza están todavía muy lejanos. ¿Cómo está? Comentario al margen, bastante lejano lo que significa todo el paquete de avances establecidos en la Constitución de Montecristi. Como somos un país novelero, no es realmente el concepto adecuado, un país de irresponsables, que creemos que los problemas se resuelven con nuevas constituciones, y ya estamos hablando de una nueva asamblea constituyente para una nueva constitución, con lo cual llegaremos a tener, si esto se hace realidad, 22 constituciones desde 1830. Ningún país en América Latina al menos tiene ese récord, ese triste y lamentable récord de disponer de tantas constituciones, ¿ya? Yo creo que este es un asunto que ameritaría otra discusión, ¿ya? Eso no quiere decir que la Constitución esté escrita en piedra. Sí se pueden introducir cambios a la Constitución, y hay que cambiar algunas cosas, por supuesto, pero creer que hay que cambiar toda la Constitución para volver a empezar, ahí tenemos uno de los graves problemas de nuestro país. Entonces, el punto de partida de esta discusión para nosotros tiene que ver con el cuestionamiento al antropocentrismo. Voy a sintetizar algunas ideas de Eduardo. Los seres humanos, desde hace mucho tiempo atrás, y voy a plantear un par de puntos referenciales, nos organizamos para dominar la naturaleza. Nos colocamos figurativamente al margen de la naturaleza y comenzamos a organizarnos para dominar la naturaleza. Recuerden, por ejemplo, lo que afirmó Sir Francis Bacon, aquel célebre filósofo de la época del Renacimiento,
que decía que la tarea de la humanidad era torturar a la naturaleza como le hace el Santo Oficio para extraerle todos sus secretos. Y esa ha sido también gran parte de la acción o del mandato que recibió la ciencia. ¿Cómo le sacamos todos los secretos a la naturaleza? ¿Cómo le controlamos a la naturaleza? ¿Cómo reordenamos el funcionamiento de la naturaleza? Piensen ustedes lo que significan las semillas mejoradas o transgénicas, que es una forma de incidir en la lógica de funcionamiento de la naturaleza. Todos los esfuerzos que se hacen de una u otra manera para controlar el clima. Hay esos grandes proyectos mundiales para controlar el clima y que se le puso incluso a la CIA, que estaría detrás de todo eso para desestabilizar a nuestros gobiernos. Siempre la CIA es culpable de muchas cosas, conocemos eso. O cuando en las plantaciones de flores, en la sierra ecuatoriana, con ese sistema de cañonazos, no sé si ustedes han visto, hacen reventar unos cañones para hacer que las lluvias se transformen en lluvia inmediata, las nubes se transformen en lluvia inmediatamente. Y hay una serie de cuestiones al respecto, pero sin minimizar todo el aporte de Bacon. Pero este es uno de los temas fundamentales ya, y esto se agudiza en las últimas décadas con el proceso acelerado de globalización del capitalismo. Esa es una perspectiva en la cual estoy muy claro, no es simplemente un problema generado por los seres humanos. Los seres humanos organizados dentro de la lógica del capitalismo. Pero allá por el año 1971-1972 se publicó aquel informe que fue duramente discutido y debatido, el informe del Club de Roma o el informe Millos, que establecía los límites del crecimiento. Si vamos a crecer a este ritmo, dijeron en años a principios de los 70, vamos a tener severas dificultades. Esto dio lugar a debates muy interesantes, incluso desde la Fundación Bariloche de la Argentina. Pocos años después se hizo una suerte de contrainforme, el informe Bariloche, para decir que todo esa era una tramoya montada por los países ricos para impedir que los países pobres puedan ejercer su derecho al desarrollo y alcanzar los mismos niveles. La discusión es muy grande, yo creo que todavía no está agotada, pero la mayoría de la población del planeta acepta que hay graves problemas ambientales, ¿ya? Y desde esa perspectiva entonces comenzamos a preocuparnos y buscarle soluciones al problema desde la visión antropocéntrica. El tema de la compensación, de la reparación, el tema de las normativas. Luego piensen ustedes todas estas grandes discusiones que ha habido en el marco de las COP, estas cumbres de cambio climático, la última creo que fue la 21 en París, que fue recibida con aplausos, con vítores y hasta con lágrimas, por quienes de una u otra manera salieron bien librados, porque no están obligados a cambiar su forma de ser, su forma de actuar, su forma de proceder, y van a seguir manteniendo sus beneficios. Pero el hecho real y cierto es que la naturaleza nos preocupa en la medida que nos afecta. No es una visión biocéntrica, es antropocéntrica. Si hay una inundación, ¿por qué se da la inundación? Nos afecta a nosotros. O si hay una pérdida de biodiversidad, ¿qué hacer? Y en ese sentido se ha estado trabajando, ¿ya? La visión antropocéntrica, ya la vimos acá, nos establece eso lo trabajó muy bien Rubinas, estoy a partir de eso, estableciendo que aquello de que nosotros nos apropiamos de la naturaleza en nuestro beneficio, ¿ya? Nos apropiamos, le mercantilizamos, le privatizamos y creemos que el progreso y el desarrollo, vemos que el progreso y el desarrollo está sintetizando la explotación de la naturaleza. Y como síntesis, en América Latina empezamos desde la conquista y la colonización un proceso masivo de dominación de la naturaleza. Tenemos nosotros, por ejemplo, lo que dijo nuestro libertador luego del terremoto de Caracas en 1812, que si es necesario vamos a luchar contra la naturaleza y le vamos a hacer que nos obedezca. Siempre la idea de dominar la naturaleza, y eso se mantiene hasta nuestros días, incluso en el país de los derechos de la naturaleza, ¿ya? Nuestro presidente, ¿ya? Cuando hubo los problemas de sequía, dijo algo similar. Menos mal que tenemos la Revolución Ciudadana, que va a luchar y va a vencer a la naturaleza. Hay que tener toda la seguridad. Esto es producto de alguna sabatina. O
sea que eso fue en el año 2009, cuando ya la Constitución tenía vigencia de un año. Realmente para él los derechos de la naturaleza siempre fueron supuestos. ¿En qué entorno surgen los derechos de la naturaleza? Luego, hay un hecho real, también se ha hablado, la naturaleza comienza a expresar su malestar. ¿Ya? Miren, aquí tienen una lámina donde, bueno, aquí tenemos una síntesis de los problemas. Muy grave el calentamiento global, la pérdida de calidad y disponibilidad del agua, que no es un tema simplemente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Ecuador es un país que tiene una enorme dotación de agua. Tenemos un promedio 4 veces superior por habitante a lo que es la dotación del planeta. Este es un país del agua por excelencia. Pero claro, hay dificultades que tienen que ver con la naturaleza. Hay zonas donde llueve mucho y hay zonas donde llueve poco. Península de Santa Elena, donde se trata de hacer algunas obras para remediar eso. Puede haber mucha sequía. En la Amazonía, piensen ustedes la ciudad de Macas, cuando llueve mucho se quedan sin agua potable, porque llueve tanto que se desbordan las instalaciones de agua potable, se quedan sin agua potable. Entonces, de esas cuestiones que diríamos las aberraciones, ¿ya? Luego tenemos un problema muy serio. El 75% de los ríos del Ecuador, cuando están a menos de 2.000 metros de altura, ya están contaminados. Todo el proceso de deforestación que tenemos acá, de pérdida de los bosques, de toda la plantación aquí en la ceja de selva, y la pérdida de páramos, que es una fuente de agua potentísima, está generando una creciente erosión. Y los ríos de la costa están asolvados, llenos de material. Ya no necesitamos un fenómeno del Niño para que se inunde la costa. Con lluvias más o menos fuertes, se inunda la costa. Tenemos entonces un problema de pérdida de cantidad y de calidad de agua. Claro, el tema de la distribución del agua ya es un tema político, de poder, eso es absolutamente claro. Nos da una situación de una enorme concentración del recurso hídrico en pocas manos. Las cifras más o menos nos dicen lo siguiente, que los campesinos, indígenas y no indígenas, que representan el 83% de los usuarios de agua de riego, controlan 13 de cada 100 litros de agua de riego. Mientras que los grandes propietarios de más de 600 hectáreas, que nos representan el 1% de las unidades productivas agrícolas, controlan 64 de cada 100 litros de agua de riego. Entonces, ese es un tema grave en nuestro país, que tiene que ver con el calentamiento global. En algún lado creo que aparece que enseguida cómo se ve la pérdida de los glaciares, ejemplificado en el caso del Cotopaxi. Tenemos una creciente erosión de la biodiversidad, ¿ya? De la vida silvestre y de la vida agrícola, y esto es a nivel mundial. El mundo satisface cerca del 80% de su alimentación, no el mundo, la humanidad, ¿ya? Con el uso de 5 especies de animales y de 2 especies de plantas. Vamos concentrando la producción en muy pocos productos agrícolas, en base a los monocultivos, en base a los transgénicos, a los agroquímicos, todo en la lógica de la acumulación del capital, y vamos perdiendo la capacidad de diversidad, y esto está afectando también a nuestro país. Y eso hablábamos del tema de la alimentación, donde está la compañera, ya estamos perdiendo calidad, y nuestro país, que tendría suficiente capacidad para asegurar la alimentación de todos los habitantes, está importando alimentos. Hace como 7 u 8 años importábamos $800 millones en alimentos, ahora son más de $2.000 millones. Y entonces está provocándose una serie de distorsiones, no solo a nivel mundial, sino nacional. Desaparecen suelos agrícolas, se agotan los recursos, porque hay recursos no renovables que están agotando, y otros recursos renovables que están transformándose en no renovables. Por ejemplo, la pesca, todos los recursos de la pesca. Hay niveles de sobreexplotación que le están transformando en recursos no renovables, ¿ya? Y naturalmente esto afecta a las comunidades no solo locales, sino a nivel global. Un par de láminas. Aquí tienen una lámina que no es extraída del archivo del ecologismo infantil, así que pueden estar tranquilos, ¿ya? Esta lámina viene de la NASA, ¿ya? La NASA hace un estudio geológico para establecer las variaciones propias del cambio de la temperatura a nivel global, del cambio climático a nivel global,
en los últimos 600.000 años. Aquí están solo 450.000 años. ¿Ya? Y ustedes pueden ver acá que ha habido épocas donde hay una menor emisión de CO2, vuelve a subir el CO2, sube, baja, ¿ya? Y esto viene atado el CO2 con los cambios de la temperatura. Pero en las últimas décadas, ¿ya?, se dispara. ¿Ya? Y lo que ha sido una etapa de calentamiento y enfriamiento, con pérdidas, hay creo que 4 o 5 pérdidas masivas de especies y luego recuperación de la tierra, está llevándonos a un problema sumamente grave.